lo que nos mueve siempre es el amor. Por amor hacemos todo, porque queremos ser algo, pero muchas veces no estamos conscientes de eso. El amor es el anhelo de ser, es alcanzar la plenitud, es realizarnos en nuestro máximo esplendor, pero continuamente estamos viviendo una mecanicidad. Estamos haciendo las cosas de forma mecánica y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo aquí y ahora, de cómo estamos respirando, de cómo estamos sintiendo el cuerpo en cada una de nuestras actividades, de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos. Todo eso influye en la construcción de nuestro ser, todo eso influye en cómo nosotros tenemos una cosmovisión de la vida y cómo vamos a responder ante lo que la vida nos está poniendo enfrente, ante lo que nos vamos encontrando en el camino, porque tenemos que resolver todas esas cosas para un día llegar al horizonte, a la última frontera que es la muerte. ¿Qué nosotros queremos en la vida? ¿Qué queremos? Queremos libertad, y la libertad entraña responsabilidad. No queremos más mentiras diseñadas para mantener la pobreza y la ignorancia. Queremos la verdad para que nos haga libres. Comenzamos. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos Uno por Uno, gracias por acompañarnos en esta nueva conversación que estamos produciendo aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, un esfuerzo informativo, un trabajo periodístico siempre por seleccionar los temas más importantes de toda la información que existe. Seleccionamos los temas que nos parecen más relevantes para así contribuir a la difusión de la opinión pública, al debate público, al quehacer y sobre todo a la reflexión de nuestro colectivo, de nuestras comunidades, para pensar qué tenemos que decidir como sociedades en conjunto para tomar determinaciones acordes a lo que están haciendo nuestros representantes públicos en las posiciones estratégicas de gobierno, porque el gobierno debe ser un conductor de la sociedad, un conductor que nos lleve a buen puerto, a un puerto donde tengamos libertades siempre asumiéndolas con responsabilidad para desarrollar nuestras competencias, nuestras potencialidades, pero esto no ha ocurrido y más adelante vamos a profundizar en ello. Primeramente tenemos que hablar sobre la riqueza. El problema no es que haya riqueza, el problema no es que haya personas con 8 yates, el problema no es que haya personas con una serie de automóviles en su casa de colección, 40 automóviles último modelo, que tengan muchas casas. El problema no es que haya mucha riqueza que posean personas. El problema es la pobreza, el problema es cómo generar riqueza, cómo crear riqueza. Y muchas de estas cosas devienen propiamente de lo que es el ser. Si uno es en esa medida, entonces va a tener. Pero para poder ser, primero hay que tener algo de alimento y después hay que saber algo. Y en esa medida vas escalando para poder llegar a ser lo que a ti te da más plenitud, lo que a ti te da más realización. Hay personas que tienen mucho dinero, pero que no son nada. Hay personas que saben mucho, pero que no son personas cabales, no son personas éticas, no son personas con una esencialización de su vida, con una espiritualidad grande. Y hay personas, pues, que son y que no saben, que no tienen el conocimiento, que a lo mejor nunca fueron a la escuela, pero que verdaderamente son personas verdaderamente admirables. Hay personajes como el caso de Pancho Villa, un tipo que tenía mucha sabiduría, que en su momento era un gran ladrón, un gran criminal. Hoy se festeja como un héroe nacional, pero así son los ciclos de la vida, así a veces son las determinaciones en lo que puede repercutir una historia humana, como es el caso de Pancho Villa. Pero en el caso del gobierno hemos mencionado que tiene que ser un conductor de la sociedad, un conductor que nos lleve a tener máximas libertades, porque en la máxima libertad se da el proceso creativo. De ahí deviene cómo un ser humano, frente a su principio de realidad, puede generar actos creativos para lograr construir un puente que lo lleve a lograr tener lo que él quiere.
a que lo lleve a poder realizarse plenamente como un ser humano. Pero no tenemos eso, tenemos un sistema que ha venido a contrariar los procesos de desarrollo humano, por supuesto. No tenemos que perder de vista que las cosas no se tienen que hacer con esfuerzo. Muchas personas viven en esta cultura del esfuerzo, en esta cultura, en esta visión de partirse todos los días el lomo por sacar adelante su ser, por sacar adelante su familia, y van desgastando toda su persona, van desgastando su salud y vienen a gestar el deterioro en su propio universo de ser, porque tienen esta visión de que me tengo que esforzar y me tengo que desgastar para obtener lo que quiero, sin tener otra visión más filosófica como la que tiene en Oriente. Estas son las dos contraposiciones ideológicas, estas son las dos cosmovisiones que han chocado siempre a lo largo de todos estos años de construcción de la humanidad, entre lo que es la visión de Occidente y lo que es la visión de Oriente. Una visión de Occidente que está fundamentada propiamente en el capital, una crítica que se hizo en Europa de parte de Carlos Marx a un sistema que devino de la revolución industrial y que vino a afectar pues el propio desarrollo humano en una explotación del capital humano, viéndolo así como un capital simplemente para beneficiarse en generar utilidades sin buscar el beneficio personal del individuo. Y esto ha venido a gestar un debate público muy importante. Por un lado se han gestado los grandes movimientos obreros, los grandes movimientos sindicalistas que han venido a contrarrestar también un gran impulso por generar capital, por generar progreso. Porque en el capital salvaje se generan grandes progresos de la humanidad, como es el desarrollo tecnológico, el desarrollo del conocimiento. Se dio la era de la ilustración, la era de la revolución industrial, gracias a permitir libertades, a reducir este paternalismo estatista que ha venido a afectar pues muchos de los desarrollos y muchas de las libertades humanas, y es justamente lo que está en debate, y es justamente de donde se desprende el término populista. El término populista que engloba esta visión de la visión paternalista y de las estrategias tan tradicionales de la política mundial por decir mentiras para obtener el poder. Y todo esto está en debate público, todo esto está en discusión, y todo esto es lo que tenemos que poner en la mesa para poder analizar, y por eso desprender una serie de interrogantes cuestionantes sobre qué estamos buscando en los perfiles que están representando en las funciones de los puestos públicos y qué proyectos están teniendo en mente, qué pueden hacer, qué pueden coadyuvar para construir una cosmovisión como Estado que representa pues la cosmovisión de una sociedad integral pues que está coadyuvando al desarrollo de la humanidad. ¿Qué es lo que se está buscando? De ahí tenemos que desprender una serie de preguntas para tener un consenso nacional y entonces caminar en un sentido armónico, un sentido de construcción bajo la opinión pública, el debate público, sin llegar a estos movimientos tan revolucionarios, sangrientos, que han acabado con muchas vidas y que han acabado con naciones, y que después levantarse de esas catástrofes por guerras armadas en base a ideologías, pues acaban por mermar todo un progreso, todo un impulso de una sociedad por estas luchas, por estas pugnas ideológicas, porque recordemos que el mundo se mueve en base a creencias. Tú no haces nada en esta vida si no es en base a una creencia. Todo lo que haces se basa en una creencia. Aunque te inviten a una fiesta, tú crees que va a ocurrir esa fiesta, por eso vas. Crees que van a ir una serie de personas, por eso vas, porque tienes una creencia. Y de ahí podemos desprender toda una disertación filosófica sobre lo que es la fe y sobre lo que es el poder de la creencia. Y podemos creer y descreer. Esa es la gran libertad del pensamiento humano. Esa es la gran facultad que tiene solamente la persona, el ser humano, el Homo sapiens, en este plano de existencia. Somos la única especie que se puede autoobservar, que puede observar la realidad y observar
su persona enfrente de la realidad y cómo responde. Los animales no pueden hacer eso. Los animales no tienen esta capacidad de autoobservación frente a la realidad. Se han hecho muchas investigaciones, pero no hay todavía animales que tengan ese nivel de conciencia. Sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de esas grandes facultades, el sistema educativo nos ha llevado por otra corriente, por otro sistema donde estamos haciendo las cosas mecánicas, porque hemos recibido toda la información de afuera y vivimos esa cultura de estar viviendo las experiencias siempre esperando que de afuera me vengan a resolver un problema que tengo aquí en mi vida. Y entonces inhiben el sistema creativo, inhibes y empiezas a pensar que eres lo que el sistema te dice que tienes que ser, lo que el sistema te dice que tienes que creer, y ya no crees en ti, y ya no te conoces. Las personas creen que se conocen, pero no se autoobservan. Creen que se conocen en base a lo que han estado viviendo en un sistema fijo, rígido de conocimiento que te han venido a imponer sin tomar en cuenta cuáles son tus facultades, cuál es tu código genético, cuáles son tus potencialidades, cuáles son los talentos que tienes ocultos que te vas a venir a desarrollar. Y de ahí vienen una serie de frustraciones, una serie de conflictos internos que hacen que la persona por eso no pueda generar actos creativos para resolver todo lo que quiere, para poder realizarse plenamente. Recordemos que todo en esta vida, todo lo que haces implica un código de ética. Y de ahí vienen una serie de problemas porque las personas no asumen su libertad con responsabilidad y las personas coadyuvan a que se cimente la impunidad. La impunidad, ¿qué significa? Que no va a pasar nada, no importa lo que haga, no va a tener repercusiones. Nadie me va a decir nada. Puedo faltarle el respeto a una persona, puedo robar dinero, puedo asumir un cargo público y después comportarme con prepotencia, con soberbia y no va a pasar nada. O sea, hay cuestiones tan sencillas, tan simples, que ocurren todos los días en actos cotidianos, como es la expresión, como es la comunicación, y después llegamos ya a situaciones verdaderamente dramáticas donde se violan los derechos individuales, los llamados derechos humanos de las personas, y entonces viene una serie de flagrancias, de violaciones, de impunidad porque no pasa nada. No voy a asumir con responsabilidad mi libertad, no voy a asumir con responsabilidad entonces mis palabras, qué repercusiones van a tener, mis actos. Y entonces las personas juegan con las personas juegan consigo, las personas se mienten a sí mismas y entonces viene un problema que los lleva a tener unas crisis existenciales verdaderamente dramáticas, porque no saben qué significa para ellos su vida, quiénes son y qué quieren en la vida. Porque de lo que tú eres, entonces puedes pensar en qué vas a hacer, puedes pensar qué quieres, y de lo que quieres, lo que puedes. Pero las personas no saben lo que quieren, no saben lo que son, y entonces se frustran y se preguntan ¿por qué no funciona nada? Pues no sabes lo que quieres, no sabes, estás haciendo las cosas que no quieres con lo que no puedes y obtienes pues resultados que jamás gustaste, que jamás deseaste. Hoy en día hay enfermedades relacionadas con el estrés, las personas se enferman mucho por el estrés porque no saben relajarse, porque no saben cómo consentir en sus entidades pues un ámbito de paz interna. Viven en la mecanicidad, viven dentro de esta estructura de estar haciendo pues las cosas sin conciencia, como robots. Fiestas, trabajo y a veces muy mecánico, sin tener en conciencia que en estos ámbitos de escuela, sociedad, en el trabajo, se desarrolla su propio ser. ¿Qué pueden hacer entonces para que ese entorno se vuelva algo propicio? ¿Cómo construir? ¿Cómo tener una cosmovisión que de donde me desenvuelvo, donde estoy viviendo, pueda ser un espacio para que sirva al desarrollo de mi plenitud, al desarrollo de mi realización? Son preguntas que no se hacen, son visiones que no se construyen, y se espera que de afuera entonces vengan las soluciones y se inhibe el acto creativo, se inhibe esta respuesta creativa frente al lugar donde estoy. Recuerden lo que decía Jesús: el ojo es la lámpara del ser. Tú proyectas lo que tienes dentro
en la realidad. Y de ahí se desprende este nivel, esta medición de tu nivel de conciencia. Como ves tú la realidad, como te confrontas, como te enfrentas con la realidad, ese es tu nivel de conciencia y por eso tienes los resultados que tienes. Por eso logras las cosas que tú logras. Querer muchas cosas, lograr que se cumplan en tu vida, es un acto creativo. Vamos a una pausa y regresamos a Opinión y Libertad.